Cuando nosotros preparamos nuestro corazón, cuando preparamos nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? Pueda creer, tiene que creer de que Dios lo va a bendecir. Porque Dios tiene preparado cosas hermosas para cada uno. A veces no recibimos, ¿sabe por qué? Porque no tenemos nada para darle a Él. Pero sí recibimos cuando nosotros nos preocupamos. A pesar de nuestras debilidades y de nuestros problemas, nosotros vamos a la casa del Señor. Vamos a buscar de Él. Y eso créalo, porque Dios hace cosas tremendas en la vida de cada uno. A mí me pasa, y como a mí me pasa, a usted también le va a pasar, eso créalo. Porque Dios no quiere hijos que tengan hambre, o que tengan sed, o que estén sin trabajo, sino quiere hijos que estén prolijos en la vida. Hoy vamos a hablar algo muy lindo, vamos a ver cómo sale, ¿no? Porque es un tema, es sobre Proverbios. Es un libro que nosotros a veces medio lo pasamos de largo, ¿vio? Porque como que no lo entendemos, no le damos la importancia. ¿Por qué? Las narrativas que hay en Proverbios, a nosotros como que las desechamos un poco, ¿no? Pero es el primer libro que tenemos que leer. Y tendríamos que leerlo todos los días. Es un libro hermoso, porque ahí, ¿sabe lo que trae ahí? Una enseñanza del hombre, cómo vivir. Cómo vivir. Un padre, ¿no? Nuestro padre natural, ¿qué hace? Nos da consejos, pero nosotros no los entendemos como un consejo. Tal vez lo tomamos como una orden. ¿Vio cuando dice tu padre, dice, tenés cuidado, no te juntes con aquel, tenés cuidado? Esos son los consejos de un padre. Y nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Hacemos lo contrario. Porque así pasa, ¿no? Y muchas cosas, no vayas por acá, tenés cuidado, haz el otro. Y nosotros no lo escuchamos. El libro de Proverbios, ¿no? Que fue escrito, ¿sabe por quién? Fue hecho por Salomón, que es la persona más sabia de la tierra, ¿no? De la tierra, hablando del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando él empieza a gobernar su reinado como rey, tiene un encuentro con Dios. Así como tenemos nosotros un encuentro, usted crea de que Dios usa a las personas, usted crea de que Dios pone sentimientos en su corazón porque Él está hablando con su vida. Y nosotros cuando sentimos esa sensación, ¿no?, de que Dios está hablando con nosotros, tenemos que escuchar qué nos está hablando Dios, qué nos está diciendo. Eso lo va a adquirir, ¿sabe qué? A través del conocimiento de la palabra, a través de su comunión, de su relación con Dios. Porque Dios no quiere un amigo de lejos, ¿vio? Que a veces decimos es mi amigo, pero no lo vemos nunca. No, Dios quiere un amigo con una relación íntima, cercana. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa relación, ¿sabe qué? Nuestra vida comienza a cambiar, nuestro pensamiento comienza a cambiar. Entonces, en el caso de Salomón, este hombre tuvo un encuentro con él. Y entonces, y le pide, ¿qué más le gustaría tener? Y Salomón, en su gran amor a las cosas de Dios, ¿por qué? Porque ya venía, su padre era David, y ya venía con ese pensamiento, esos sentimientos, ¿no? Era un poeta como David, no le gustaba escribir mucho. Y usted sabe que le pide él sabiduría. ¿Para qué? Para conducir este pueblo grande. Y al pedirle solo eso, Dios le añadió. Porque Dios no es escaso cuando nosotros le pedimos. Eso créalo. Nosotros a veces le pedimos a Dios, pero usted crea de que Dios le va a dar siempre más, nos va a dar más. Y nunca crea de que es hechos de hombre natural, que suceden cosas por la astucia nuestra. No, es la mano de Dios que interviene en nuestra vida. Dios hace cosas maravillosas, pero a veces no las sabemos ver. Usted aprenda a mirar las cosas. Cuando suceden cosas, usted sabe que hay cosas que Dios, ¿no?, que nosotros queremos hacer, que no son buenas. Mire lo que le voy a decir. Que no son buenas. Delante de Dios no son buenas. Y usted sabe que Dios es maravilloso. Dios nos aparta de esas cosas. Hacen que ocurran. A veces nos comprometemos con una palabra, con algo que a lo mejor no es bueno para el camino del Señor. Y Dios nos aparta, nos limpia. Es algo maravilloso. Tenemos que reconocer el poder de Dios. Pero ¿cuándo lo reconocemos? Cuando nos acercamos ¿a dónde? A su palabra. Ahí comienza nuestra relación con Dios. Cuando comenzamos a leer nuestra palabra, cuando nosotros venimos a este lugar a buscar. Y mire lo que es. Este hombre escribe este libro, ¿no? Escribe varios libros, escribe Salomón.
escribe Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Proverbios. Cantar de los Cantares lo escribe en su juventud. ¿Por qué? Era un enamorado de la vida. Claro, imagínense el hijo de un rey, cómo puede vivir, ¿no? Y amaba las cosas de Dios. Así que era un enamorado. Si usted lee el Cantar de los Cantares, es un gran poeta, ¿no? Después viene el libro de Eclesiastés, ¿no? Viene el libro, viene primero el libro, después viene el libro de Proverbios, la sabiduría, la gran sabiduría de lo que empieza a escribir los proverbios él. Muchos fueron escritos por él. Hasta el capítulo 29 escribe él. Después se sumaron algunos ahí también. Dentro de esos, Ezequiel, rey de Judá, en aquel tiempo recopiló y puso también en el libro de Proverbios. Y después está Lemuel y Agur, que escribieron los últimos capítulos. Pero le digo una cosa, esa es la gran sabiduría de él. ¿Por qué? El fin de los Proverbios, ¿sabe para qué es? Para aprender a vivir. Para aprender a vivir en la justicia de Dios, en la equidad, en las cosas buenas de Dios y los buenos consejos, porque Proverbios le da buenos consejos, ¿no? Ya vamos a leer algunos importantes. Y después tiene el libro de Eclesiastés, que es el libro, ¿sabe qué? Del pensamiento del hombre, de lo natural del hombre. Entonces él quería ver, mire ustedes cómo llega, ¿no? Siendo que estaba en las cosas de Dios, también él se desvió del camino. ¿Por qué? Porque él quiso conocer muchas cosas. ¿Qué es lo que pasaba debajo del sol? Si había algo que pudiera llenarlo al hombre, ¿y sabe qué? Y él entendió que nada hay que nos pueda llenar. Solamente una sola cosa. Está escrito en los Salmos, está escrito en Eclesiastés, en Proverbios y en el Cantar de los Cantares. ¿Sabe de qué? Que es la palabra de Dios, la única que puede llenar la vida de un hombre. No la riqueza, no la abundancia, sino solamente la palabra de Dios. Y eso lo encuentra en el primer capítulo de Proverbios 1:7, habla de la sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? La vamos a leer. Esta palabra, ¿no? Que es la semilla que cae en buena tierra, que es nuestro corazón. Vamos a comenzar con eso, después vamos a hablar un poquito de los consejos, ¿no? Mire, capítulo 1 de Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando nosotros venimos a Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando empezamos a caminar con Él, ¿sabe? Nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque estamos entrando al conocimiento de la sabiduría de Dios. Porque Dios no quiere un mal para nuestra vida. Dios quiere que aprendamos a vivir bien. Por eso, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, como dice en Juan 4:8. Y después tenemos capítulo 3 de Proverbios, que nos habla, capítulo 3, versículos 5 y 6, que nos habla: confía en Jehová con todo tu corazón, dice. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que entregarle nuestros caminos. ¿Para qué? Y Él enderezará nuestras veredas. Ese es el amor de Dios sobre sus hijos. Eso es lo que tenemos que aprender. Es lo más importante. Después vienen los grandes consejos. Usted sabe que hasta el capítulo 10 de Proverbios usted va a encontrar el consejo de un padre a un hijo. Estamos hablando de un hijo natural, ¿no? Pero también de un hijo de Dios, ¿no? Todos consejos desde la juventud. ¿Cómo tiene que el niño comenzar a caminar y a conocer? ¿Para qué? Para que sea prosperado en la vida, para que tenga una vida abundante, una vida bendecida. Y después pasa al capítulo 10 de Proverbios, donde comienzan los verdaderos proverbios de Salomón, donde ahí vienen los grandes consejos. Y le digo una cosa, ¿no? Cuando usted lo lee queda maravillado, porque dice tantas verdades. Porque el fin de los proverbios, ¿sabe qué? Es, digamos, resaltar cuál es la conducta verdadera del hombre, que es sostenerse en eso, ¿no? Le voy a leer algunos versículos para que vayamos viendo y analizando, ¿no? Bien, mire cómo comienza. Comienza con un prefacio contando un poquito, hablando de él y de cuál es el fin, ¿no?
del libro de Proverbios. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, ¿ves? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad. Ese es el consejo, ¿para qué? Para que nosotros sepamos cómo caminar. Porque a veces, ¿sabe qué? Hacemos cosas que creemos que son buenas. Y le digo una cosa, la verdad, que no son tan buenas. Porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vemos que hay cosas que no son tan buenas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es el mejor consejero. Nosotros a veces buscamos un amigo o alguien que nos dé un consejo, pero no hay mejor consejero que este. Hay amigos que sí, que son sanos, que le van a dar un buen consejo, pero vaya la palabra de Dios. Proverbio va a llenar su vida. Los libros de Salomón es la sabiduría máxima. Usted ahí va a encontrar todo, pero todo, ¿no? Todo. Los consejos que le da son extraordinarios. Y mire lo que le dice un padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza los collares de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Cuántas veces a veces nos queremos, yo he visto, ¿no?, gente que no es creyente, que no hace cosas que son malas, digamos, ¿no? Tendríamos que empezar a poner hechos, ¿no? No vamos a poner mucho, porque para no desviarnos, ¿no? Pero usted sabe que como ser, le voy a poner un ejemplo, para que entendamos bien la situación. Hay una persona, póngale que quiere vender algo que no es de él, ¿no? Que lo toma para venderlo. Y el otro ve que no es algo que viene bien y no lo compra. Esa persona es extraordinaria. ¿Sabe por qué? Aún comprándolo por menor valor, sabe que proviene de un lado que no es bueno. Eso es una gran enseñanza. Bueno, el libro de Proverbios nos enseña todo eso, todas esas cositas. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser justos, equitativos, ¿no? ¿Para qué? Para que al ser justo uno va recibiendo de las cosas de Dios y va cambiando nuestra forma de pensar, ¿no? Hijo mío, capítulo 3, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu razón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres a su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando de un miedo de esconderse, digamos, de un miedo feo, ¿no? Cuando estamos hablando del temor de Jehová, estamos hablando de un temor reverente, de un temor de respeto. ¿Sabe cuál? Escúcheme, cuando uno ama a alguien verdaderamente y hace algo indebido, le duele a la otra persona. Entonces, el temor a Dios es no hacerle doler a Dios nada. ¿Qué queremos hacer? Hacerlo mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer. A veces nosotros buscamos los beneficios propios de nuestra vida. ¿Para qué? Para estar bien y nos olvidamos de las cosas buenas. Aprendamos a ver las cosas buenas de Dios y yo le puedo asegurar que su vida ya no será igual. Ya será. Y la prosperidad, le digo una cosa, la prosperidad entra. Yo puedo ver en muchas personas que están, pero muy bien, con poca entrada de dinero. Mire lo que le digo. Con poca entrada de dinero viven como unos reyes. ¿Por qué? Porque no es la cantidad, sino es la calidad de lo que hay adentro nuestro, de nuestro corazón. Aprendamos a recibir y a confiar en las cosas de Dios. Porque Dios, oiga, trae toda la prosperidad de nuestra vida, siempre y cuando que nosotros entendamos de que Él es real. Que yo no puedo agarrar y mentirle, ¿sabe qué? Yo le puedo mentir al hombre, pero no, acostúmbrese a esto. Al hombre miéntale si quiere mentirle, ¿no? No es justo, pero miéntale, pero a Dios no le miente, porque Dios todo lo ve, porque Dios todo lo sabe. Este libro fue escrito con la sabiduría de Dios, porque Dios es que guía la mano de Salomón y usted va a ver las cosas hermosas que nos trae. Léalo al libro, no se olvide. El libro de Salomón tiene muchas cosas hermosas para dejar.
Y mire cómo recalca acá en el capítulo 3, para que vea usted cómo va afirmando el pensamiento de Dios en nuestra vida. Dice así, mire, en el capítulo 3, el comienzo dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque larguras de días y años de vida, y paz te aumentarán. ¿Ves lo que significa andar en el camino del Señor? ¿Sabe lo que nos da el Señor? Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, cuando nosotros permanecemos en el camino del Señor, comienzan a cambiar nuestro corazón. Usted sabe que, digamos, una persona que verdaderamente haya la paz de Dios, no hay precio. Usted puede comprar el mejor auto y dice, si yo tuviera ese auto, ¿sabe qué? O tuviera en la casa esto, ¿qué sería? No, mi hermano, ¿sabe qué? Al otro día sigue de nuevo. Pero cuando entra la paz de Dios a su corazón, y esa pídala, ¿no? Pídasela a Dios, y Dios se la va a dar. Porque Dios no es escaso, ¿no? Cuando usted recibe la paz de Dios, ¿sabe qué? Siente tanta felicidad por las pequeñas cosas, por su trabajo, por la persona que tiene al lado, por las personas que lo rodean, aún aquellos que están lejos también. Y comienza a sentir esa paz y ese gozo, que sabe lo que hace eso ahí, eso sabe lo que nos sana de todas las enfermedades. La paz en el corazón nos sana de todas las enfermedades. Por eso tenemos que aprender a buscar de Dios, a recibir de Dios. ¿Qué se recibe de Dios? De Dios recibimos vida, no hay otra cosa. Si nosotros estamos mal, que estamos en la casa del Señor, recibimos de Él, ¿no? Yo no quiero pensar los que están afuera, porque yo estuve una vez, como hemos estado todos, porque acá estamos todos somos personas regeneradas en el camino del Señor. ¿Para qué? Para cosas buenas. Queremos cambiar. Nosotros si antes hacíamos daño, bueno, ya no hagamos más daño. Tenemos que abrir nuestro corazón para recibir a Cristo, para que Cristo nos vaya cambiando, transformando por dentro. Gloria al Señor. Vamos a pasar al capítulo 10, donde comienza Gloria al Señor. Bueno, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. ¿Cuántas veces nosotros, no, miramos así a gente que anda por unos caminos indebidos, decir, ¿no? Y ven que tienen su auto, su casa, y usted trabaja y tiene poco, no tiene nada. Y usted mira y dice, y yo quisiera hacer lo que hace. Usted sabe que no es bueno, pero ¿sabe qué? No lo haga. Sigue en el camino del Señor, porque Él trae la prosperidad. Esa gente, así como se levantó, usted detrás de esa puerta no sabe lo que pasa ahí adentro. Hay discordia, hay problemas, hay desacuerdos. En la casa de ese creyente, ¿no?, que hay poco, que hay pobreza, ¿no?, económica, hay amor, hay paz, hay esperanza, hay confianza, ¿no? Y usted sabe que la prosperidad la trae el Señor. Usted tiene que aprender a confiar. Yo siempre le digo a la gente un consejo que le doy, bueno, ponete contento con el trabajo que tenés. No es lo que vos querés, pero ponete contento, da gracias a Dios por lo que tenés. ¿Sabés por qué? Y seguí buscando tus sueños. ¿Por qué es así? Por eso tenemos que confiar en el Señor, aprender a esperar en el Señor, a recibir del Señor. ¿Cómo recibimos? Conociendo su palabra. Cada día. Quiero felicitarla a Hilda, ¿por qué? Por sus palabras que recién hablaba sobre la célula, ¿no? Donde ahí se viene el verdadero conocimiento. Me acuerdo cuando nos juntábamos con Juan Carlos, con Vilca, con Luisito Márquez, con Pucho, con Nis, con Carlito, ¿no? Con muchos. Éramos un grupo grande y cada uno venía con su idea, ¿no? Buscábamos un versículo cada uno, lo hablábamos, lo expresábamos y después entre todos lo desmenuzábamos, ¿no? Y había diferencias también, ¿no?
Pero muy lindo, qué bueno. Era en la palabra del Señor, ¿no? Y uno así va aprendiendo. Las células son muy importantes. Es, digamos, el núcleo de una congregación. Eso es muy importante. Entonces, se van a ir abriendo células porque los tiempos van llegando, ¿no? Sabemos que hay mucha falta de credibilidad en las cosas del Señor, por muchos motivos, ¿no? Por muchos motivos. Hay mucha gente que está como pastores, ¿no? Como líderes, y no hacen las cosas bien. Y esos perjudican. Pero ¿qué pasa? La persona que ama las cosas de Dios, ¿sabe lo que hace? No mira eso. Lo mira como un fracaso al hombre ese, ¿no? Pero Dios no es un fracaso. El hombre es un fracaso. Dios quiere lo mejor, pero a veces el hombre se desvía. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Permanecer, tener una buena relación con Dios. Porque si usted tiene una buena relación, imagínese la vida normal con su padre, ¿no? Yo no sé, cada uno ha cambiado tanto el tiempo, ¿no? Los tiempos. Antes la relación con nuestro padre era una mirada. Te miraba nomás y cuando te miraba era más o menos, te decía, no te muevas, más o menos. Pero hoy han cambiado mucho. Hoy los hijos retan a los padres. Antes los padres nos miraban. ¿Y la madre qué decía? Ya vas a ver cuando venga tu padre. ¿No? Más o menos. Pero ¿qué pasa? Los tiempos van cambiando. Nosotros por eso estos libros, el libro digamos, de Proverbios, nos enseña cómo tenemos que educar a nuestros hijos, cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Porque hoy en día se ha perdido ese amor, ese respeto, esa seriedad al padre. ¿Sabe por qué? Porque el padre cría al hijo como si fuera un nieto. Le da todo y no lo reprende. Usted sabe que la palabra lo dice bien clarito. Tiene que aprender a reprender, ser firme. Es la única forma de tener una autoridad sobre un joven o sobre un niño para que el día de mañana salga una persona. Por supuesto que vos tenés que tener en tu mente buenos ideales, ¿no? Porque si vos no tenés los buenos ideales, es más o menos decir, bueno, hacé lo que vos quieras, de chiquito más o menos. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés una mente, siempre el hijo tiene que ser mejor que su padre. Buscar mayor prosperidad, buscar estudio, buscar mayor sabiduría. Y entender en la vida si hay respeto, ¿no? Si hay respeto, yo le puedo asegurar, una persona que tiene respeto, mire, puede entrar a cualquier lugar. En el nombre de Jesús. Bien, acá hay una enseñanza muy linda que dice, mire, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá la falta. Tenemos que tener un corazón sano. Hay gente que está muy enferma, que interiormente, ¿sabe qué? Tienen raíces de amargura. ¿Y qué pasa con eso? Usted sabe que la raíz de amargura es muy triste, es muy dura. ¿Por qué? Porque nos hacen alejarnos de las cosas que tenemos. Vamos perdiendo lo poco que tenemos. Yo siempre lo pongo ahí en los escritos, no sé si se recuerdan, que yo pongo siempre que cuidemos lo que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque lo van a perder. Van a perder que esos espacios que uno les da, ¿para qué? Para trabajar, para ocupar un lugar, a veces lo vamos perdiendo. ¿Por qué? Por esa raíz de amargura, de la envidia, del celo. Y eso se pierde todo. Yo quiero que aprendan que el lugar del púlpito no es mío. El lugar del púlpito es para cualquier persona que venga a soltar una palabra de vida, para edificar, de esperanza, de amor, de confianza, ¿no? En las cosas de Dios, de compromiso, porque la obediencia y el compromiso es lo más importante en la vida de un hombre. Por eso, digamos, acá, en el Proverbio, nos está enseñando, ¿sabe qué? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el compromiso del hombre? ¿Cuál es la voluntad final de su vida, ¿no? Es, digamos, sostenerse en esos pensamientos, que son los pensamientos de Salomón, por supuesto, están impuestos por el Espíritu Santo, ¿no? Es palabra de Dios. Todo el libro es palabra de Dios. Todos cuentan todas historias terrenales con fines espirituales. Eso lo tenemos que hacer nuestro. ¿Para qué? Son enseñanzas con un propósito. Todo el libro, todas las cosas de Dios. Vamos a seguir un poquito más adelante porque tiene muchos capítulos, ¿no? Vamos a ir alternando un poco. Mire,
Este es maravilloso, este versículo, digamos, ¿no? Este versículo que dice así. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Más o menos lo que estaba diciendo recién, que decía, uno puede pensar o querer hacer algo, pero los propósitos son de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para que el Señor pueda enderezar, digamos, nuestra senda? Tenemos que entregarle nuestros caminos, tenemos que entregarle nuestros proyectos, tenemos que entregarle nuestras ideas. ¿Para qué? Para que podamos recibir de Él. Y Él nos va acomodando. El Señor es maravilloso, maravilloso en todas las cosas. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, cómo nos habla. Nos habla a través de las personas, nos habla a través de sentimientos personales. A veces sentimos cosas, Dios nos está hablando. Tenemos que aprender a escuchar su voz. Dios habla cosas buenas, no malas, ¿eh? Dios no te va a decir en tu corazón de que no vengas a la congregación. Dios te va a decir al contrario. Tenés que estar ahí, firme, ¿no? Bueno, dice, capítulo 18, dice, su deseo busca el que se desvía, ¿no? Su deseo busca el que se desvía. Y se estremece en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Se descubra que la mentira ahí, ¿no? Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. A veces nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Hablamos cosas que no debemos, decimos cosas que no debemos. ¿Sabe por qué? Porque estamos, las soltamos sin pensar. Y la palabra nos enseña que tenemos que ser prudentes, esperar, razonar. A veces tomamos decisiones apresuradas, y ¿sabe qué? Las decisiones apresuradas nos llevan a caernos del sistema, a caernos de lo que tenemos o donde estamos. Tenemos que aprender a cambiar eso. Nuestro pensamiento tiene que aprender a cambiar. Sí, tendríamos que ser más rápido y más apresurado. ¿Sabe para qué? Para las cosas de Dios, para trabajar en el camino del Señor, para tomar las cosas que el Señor ha preparado, ¿no? De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Cuando fue creado el hombre, fue creado, ¿sabe para qué? Para adorar a Dios. Dios le dio un halo, un espíritu, ¿no? Su espíritu, un soplo de vida le dio, ¿no? Entonces el hombre fue lleno de las cosas de Dios. Pero el hombre nos dio, digamos, el libre albedrío, el Señor. ¿Para qué? Para tomar decisiones y gobernar la tierra. Pero nosotros nos olvidamos de Él. Hay muchos que han perdido la luz, han perdido el camino. Tenemos que aprender a retomar ese camino. Ese espacio que Dios un día nos dio, ese halo, ese espíritu, ¿sabe para qué? Es para que lo adoremos a Él, para que le sirvamos a Él, para que vengamos a este lugar a recibir de Él, para que leamos la palabra de Él, para que en nuestro corazón haya una vida nueva, una vida diferente, una luz propia, pero una luz en Cristo. Eso es lo que tenemos que aprender a cambiar interiormente. ¿Sabe por qué? Porque si no, nosotros vamos al fracaso. Claro que entran en una casa, dice, la palabra de Dios dice, he entrado a las casas, ¿no? Pero ¿a qué entró el Señor? Van a ocurrir divisiones dentro de la casa. Unos estarán con el Señor, otros no. Ahí comienza la división, ¿no? Unos amarán a Cristo y otros no. Unos andarán por caminos perdidos y otros querrán volver al camino del Señor. El llamado de Dios es que para que el pueblo de Dios se acerque a Él, para que el pueblo de Dios reciba de Él. Yo le aconsejo, lea el libro de Proverbios. ¿Sabe por qué? Es una sabiduría tremenda, pero no lo lea rápido, ¿vio? Como si fuera el diario. Vaya leyéndolo y masticándolo, aprendiendo. Así como lo hace mi hermano Jorge,
se levanta a las 5, 6, 5 y media de la mañana y se pone a leer la palabra y a estudiarla. ¿Sabe por qué? Es ahí cuando se aprende. Y pídale sabiduría a Dios, porque Dios le concede sabiduría a cada uno, ¿no? Así que en esta mañana quiero que hayan recibido algo del Señor. Lea Proverbios, porque le puedo asegurar que le va a enseñar algo diferente. Va a aprender algo diferente. Empieza a leer los consejos esos de un joven, ¿no? Y después del capítulo 10 en adelante, comience a leer los famosos proverbios de Salomón, que es muy bueno. Eso, ¿sabe qué? Va a cambiar una perspectiva de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra mirada sobre el mundo y sobre todas las personas. Que Dios me los bendiga en esta mañana y bueno, espero que hayan recibido algo. Que Dios los bendiga. Bueno.